El título del mensaje era ¿un verdadero seguidor o un fake follower? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es un fake follower? Ahí lo dijo, ¿qué es? Un falso seguidor. Ese es el título. Y hoy está muy de moda, yo creo que todos ustedes usan Instagram, todos ustedes tienen el celular y está muy de moda que algunos sigan a alguien, sigan a un referente, todos tienen ahí un ídolo al que siguen, un influencer, alguien al que se quieren parecer, alguien al que ustedes están atentos a su historia, alguien al que ustedes admiran, que muchas veces se quieren vestir como esa persona. Todos seguimos a alguien en las redes sociales, ¿no es cierto? Está muy de moda tener seguidores en Instagram sobre todo. Y está muy de moda también que nosotros queramos que nos sigan. Y muchas veces hasta hay personas que compran seguidores, que son estos fake followers, que son seguidores falsos. Están ahí, hacen un número, pero son de mentira. Son seguidores de mentira. Solamente están ahí para hacer un número. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Y ustedes saben que Jesús cuando vino a este mundo tuvo seguidores y lo sigue teniendo hoy en día también. Y la pregunta que quiero que también nos hagamos es ¿qué significa ser cristiano? Ser cristiano significa ser un discípulo. Y ser un discípulo significa ser un seguidor de Jesús, ¿no es cierto? Y cuando Jesús vino tuvo muchos seguidores, tuvo muchos discípulos, pero en algunos momentos cuando quizás el mensaje de Jesús los incomodaba, quizás cuando Jesús decía algo que no le gustaba, lo dejaban de seguir. Y él a los últimos años de su vida terminó con 12 discípulos. Y hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día hay muchos que dicen ser seguidores de Jesús, muchos que dicen ser cristianos, muchos que dicen ser discípulos, pero muchas veces son falsos seguidores, como estos seguidores falsos de Instagram. Están ahí, hacen un número, parecen ser cristianos, pero no lo son. Y hoy, chicos, la verdad que yo quiero hablarles a ustedes sin filtro, quiero que nos sinceremos. Todos nos conocemos y quiero que realmente este mensaje quizás no sea el mensaje que más les guste escuchar, quizás no sea el mensaje más alentador, quizás sea un mensaje incómodo, pero es un mensaje importante porque de este mensaje depende la eternidad de cada uno de ustedes. He cantado mucho y en mi secretario. Este mensaje depende de algo muy importante que es la eternidad de cada uno de ustedes. Y ustedes quizás piensen por qué insisten tanto con esto, por qué insisten tanto con el Evangelio. Y es porque nosotros nos juntamos acá, nos gusta que ustedes se diviertan, que pasen un lindo momento, que jueguen. Pero lo más importante no es eso, porque lo más importante es la eternidad de cada uno de ustedes. Ustedes en esta tierra pueden vivir 60, 70, 80 años, pero un día van a morirse. Y yo también me voy a morir. Y después todo lo que nos espera es la eternidad. Y la eternidad, como la palabra lo dice, no tiene fin. Y hay dos posibilidades: o vas a pasar tu eternidad en el cielo con Dios, o vas a pasar tu eternidad en el infierno, sufriendo para siempre. Porque no hay final y tampoco hay marcha atrás. Fíjense que Pablo en Romanos 6:9 dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, dice él. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: no todos los que descienden de Israel necesariamente son israelitas, no todos los que nacen en Israel son judíos. Es como si él estuviera diciendo: no todos los que descienden de Argentina son argentinos, no todos los que dicen ser cristianos son cristianos. No todos los que dicen ser seguidores de Jesús son seguidores de Jesús. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, entonces, ¿quién es un verdadero discípulo?
¿Quién es un verdadero seguidor de Jesús? ¿Cómo sé si soy un verdadero cristiano? O en realidad quizás estoy convencido o me estoy mintiendo a mí mismo de algo que no soy. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, ahí encontramos algunas características que hay en la vida de un verdadero cristiano. Y la primera característica que hay en la vida de un verdadero discípulo es que es como su Señor, es que es como Jesús, que tiene el carácter de Jesús, que refleja a Jesús. En Hechos 11:26 dice que a los discípulos por primera vez se los empezó a llamar cristianos. Significaba que eran pequeños Cristos. Las personas que empezaron a llamar así a los discípulos las empezaron a llamar de esa forma porque los discípulos reflejaban a Jesús. No había duda de que esas personas eran seguidoras de Jesús. No había duda de que esas personas habían estado con Jesús. Por eso los empezaron a llamar pequeños Cristos, pertenecientes al partido de Cristo. Es como si ellos fueran pequeños Cristos. Caminaban en esta vida como Jesús había caminado, como Jesús les había enseñado. Y un verdadero discípulo es una persona que muestra el carácter de Cristo, que vive como Jesús vivió. En 1 Juan dice, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, el que dice que está en Jesús, que es un seguidor de Jesús, debe caminar en esta vida como Jesús caminó. Permiso. Entonces, si realmente nosotros somos seguidores de Jesús, tendría que verse reflejado en nuestra vida Jesús. Y no lo vamos a poder hacer perfectamente porque obviamente seguimos luchando con el pecado, vamos a fallar un montón de veces, pero vamos a hacer el esfuerzo por parecernos a Jesús. Como dijimos recién, muchos de ustedes tienen gente que admiran, tienen un referente, alguien que siguen y ustedes muchas veces quieren parecerse a esa persona, ¿no es cierto? Y la tratan de conocer para saber cómo es, cómo se viste, cómo habla, para parecerse a esa persona. Bueno, de la misma manera, un verdadero seguidor de Jesús es una persona que quiere parecerse a Jesús. Pero chicos, la verdad es muy difícil que ustedes puedan parecerse a Jesús, ustedes puedan caminar como Jesús, si ustedes no se preocupan por conocer a Jesús. Si ustedes durante la semana no abren la Biblia, porque no va a venir Jesús y se les va a revelar a ustedes en un sueño, y no alcanza con venir los sábados a este lugar a escuchar una enseñanza de Jesús y después seguir toda la semana sin conocer más de Él. Porque de esa manera no vas a poder imitarlo, porque ¿cómo vas a imitar a alguien que no conoces? Entonces es muy importante que ustedes puedan conocer a Jesús. Como seguidores de Jesús, si realmente son verdaderos seguidores, tienen que buscar conocer cómo Él anduvo por este mundo y tratar de imitarlo. Ahora, si nosotros somos como Jesús, debemos esperar que nos traten como trataron a Jesús. Y ustedes cuando van a la Biblia, al Nuevo Testamento, van a encontrar que a Jesús muchas veces no lo trataron bien, lo insultaron, terminó muerto en una cruz. Muchas veces lo apartaron, lo hicieron a un lado. Así que otra característica de un verdadero discípulo, de un verdadero seguidor, es que es fiel a Jesús, que es leal a Jesús. A pesar de que las cosas se pongan difíciles, un verdadero seguidor se mantiene fiel a su Señor, a aquel que es el dueño ahora de su vida. Y se mantiene fiel primero ante la presión. Dice Mateo 10:28, está hablando Jesús y dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Fíjense,
Jesús está diciendo, un verdadero discípulo no debe tener miedo a los peligros que puede haber en esta vida, más bien debe tenerle temor a Dios. No hay razón para tener miedo de los peligros si sabemos quién es nuestro Señor, si sabemos quién es Jesús. Y cuando el mundo se pone en contra de nosotros, cuando se burlan de nosotros, cuando nos persiguen quizás por ser cristianos, quizás a muchos de ustedes les ha pasado, quizás les puede pasar en su familia, les puede pasar en la escuela, con sus amigos, que se burlen de ustedes, que lo excluyan. Cuando eso pase, un verdadero discípulo va a permanecer fiel a Jesús. Aunque le toque perder amigos, aunque le toque perder relaciones, un verdadero discípulo se mantiene firme en su fidelidad a Jesús y confía en Él cueste lo que cueste. Entonces, un verdadero discípulo se mantiene firme ante la presión y también se mantiene fiel ante la posibilidad de tener que separarse de su familia si es necesario. Ustedes van a ver que el llamado a ser un discípulo de Jesús no es muy cómodo, no es muy fácil. Hoy en día a nosotros de este lado del mundo nos cuesta muy poco decir que somos seguidores de Jesús, pero hay otras personas en otras partes del mundo que les cuesta todo. Les cuesta su familia, les cuesta un musulmán, un judío que acepta a Cristo y dice ser un seguidor de Jesús, pierde todo. Dice Mateo 10:34, está hablando Jesús y dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Ustedes fíjense, es como si Jesús estuviera diciendo, algunos de ustedes que son verdaderos seguidores se van a mantener fiel cuando los empiecen a presionar, cuando aún tengan que perder cosas por causa de mí. Pero muchos de ustedes que son falsos seguidores van a dejar de serme fiel para salvar sus cabezas y su reputación. Es como si Jesús estuviera diciendo, esto es lo que yo causo división. La llegada de Jesús a este mundo causa división. De un lado están los verdaderos discípulos y de otro lado están los falsos discípulos, los que son falsos seguidores. Y acá Jesús estaba diciendo que si uno quiere ser su discípulo, si uno quiere ser un discípulo verdadero, tiene que estar dispuesto a crear división. Porque quizás cuando vos realmente te convertís en un seguidor de Cristo, te toca separarte de amistades. Quizás hay relaciones que tenés que romper. Y llega a un extremo que quizás hay relaciones familiares que tenés que romper. Esto es difícil. Esto es algo que nos cuesta, ¿no es cierto? Quizás no es tanto si yo tengo que romper una relación con un amigo, pero con mi propia familia. Todos nosotros queremos estar en paz en nuestra casa. Pero Jesús está diciendo, seguirme a mí te puede costar tu familia, te pueden costar tus amistades. Entonces ser un seguidor de Jesús no es algo tan fácil como cantamos de decir creo en ti, Cristo. Sí, eso lo decimos todos. Realmente creer en Jesús es tener un compromiso y ser fiel a pesar de que tenga que dejar un montón de cosas. Y Jesús va un poco más allá y va a otro extremo y Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y les voy a leer algo que leí esta semana. Dice, convertirse en cristiano significa estar harto del pecado. Es anhelar profundamente el perdón y el rescate del mal presente y del infierno futuro, y afirmar su consagración al señorío de Cristo hasta el punto de estar dispuesto a dejarlo todo. No se trata simplemente de alzar la mano y pasar al frente diciendo amo a Cristo. No es fácil, ni es cómodo, ni es para los muy sensibles. No es un mundo de rosas y perfecto en el que Jesús da todo lo que a uno se le antoja. Ser cristiano es duro, sacrificado y sobrepasa a todos los demás. La manifestación de la verdadera fe es compromiso que ninguna influencia puede torcer.
Por supuesto, usted ama a su familia, hijos, padre, esposa y esposa, pero si es un verdadero discípulo, su sentido de lealtad a la salvación que se halla solo en Cristo es tan profundo y de tan largo alcance que si fuera necesario diría no a sus seres queridos por amor a Cristo. Eso es ser cristiano. No es quizás muchas veces lo que hemos creído ser cristiano, ¿verdad? No es solamente ser cristiano o venir a la iglesia. Ser cristiano no es estar de acuerdo con ciertos conceptos del cristianismo. Ser cristiano no es venir de una familia cristiana. Ser cristiano no es creer en Dios. Dice que los demonios también creen en Dios y tiemblan. Ser cristiano es sacrificado. Ser un verdadero discípulo, ser un verdadero seguidor de Jesús, es estar dispuesto a ser fiel a Jesús, aun cuando pueda perderlo todo. Y va más allá Jesús, porque dice aún ante la posibilidad de perder mi propia vida. Dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Dice, el que se aferra a esta vida, la va a perder. El que vive para sí mismo, la va a perder. Pero el que la pierde por causa de mí, la va a hallar. Y quizás a ustedes ni a mí nos toque tener que morir por nuestra fe. Pero Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ser un verdadero discípulo es estar dispuesto a morir si se diera la posibilidad de tener que morir por la fe. Entonces un discípulo verdadero, un verdadero seguidor de Jesús, tiene el carácter de Jesús. En segundo lugar, es una persona que es fiel a Jesús, aun cuando las cosas se ponen difíciles. Y en tercer lugar, un verdadero discípulo tiene una vida de sumisión a Cristo. ¿Qué significa sumisión a Cristo? Es que se niega a su propia voluntad para hacer la voluntad de Él. Y fíjense otra vez, muchos dicen ser cristianos, muchos dicen ser seguidores de Jesús, muchos afirman ser seguidores de Jesús, pero en Mateo 10:38 Jesús nos va a mostrar cuál es la prueba de un verdadero discípulo. Él está llamando a sus discípulos y dice en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lucas 29:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Y Lucas 14 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús nunca le mintió a sus seguidores, nunca le mintió a sus discípulos, no les dijo, sí, síganme, que es fácil, y después le salió con otra cosa. Es más, en los tiempos de Jesús muchos querían seguirlo. Dice que vino uno y le dijo, Señor, te quiero seguir a donde vaya. Y Jesús le dijo, no, o sea, pensalo bien, porque yo no tengo ni dónde dormir. Si querés seguirme, tenés que estar dispuesto a dejar tu comodidad. Después vino otro que lo quería seguir, que era rico, y le dijo, te quiero seguir. Y Jesús le dijo, mira, primero andá, vendé todo lo que tenés. Y dice que no le gustó nada el mensaje de Jesús. Después hay otro que vino y le dijo, Jesús, te quiero seguir, pero esperá que primero me despida de mi familia. Y Jesús le dijo que no, que dejara que los muertos enterraran a sus muertos, le dijo. Qué fuerte lo que le dijo Jesús. O sea, Jesús nunca anduvo con vueltas. El llamado a ser un seguidor de Jesús es realmente pensarlo, es realmente ponerme a pensar si realmente quiero ser un seguidor de Él. Usted fíjese que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Ser un verdadero discípulo significa negación. ¿Y qué significa negar
negarme a mí mismo. Significa negarme a mis deseos, significa negarme a lo que yo quiero hacer, negarme a mi voluntad, negarme a mis planes. Pero al menos que no estés dispuesto a negarte a vos mismo, no puedes ser un seguidor de Jesús. No es que vos puedas decir, sí, yo soy cristiano, soy un seguidor de Jesús, pero yo vivo como que no sos un verdadero seguidor de Jesús, si pensás así. No es que puedes decir, sí, yo soy cristiano, Jesús me salvó, pero yo con mi vida sigo haciendo lo que quiero, en eso no le doy lugar. Porque en el momento que vos aceptaste a Cristo como Salvador, Jesús no solamente es tu Salvador, es tu Señor, es tu dueño, ya no es tu vida. Ya no podés hacer lo que vos querés. Entonces, chicos, realmente, si ustedes han tenido una comprensión así del cristianismo, realmente porque los quiero y porque quiero lo mejor para ustedes, yo les digo, no es por ahí. No se mientan a ustedes mismos, no se engañen a ustedes mismos si piensan que ese es el cristianismo, que eso es ser cristiano, que eso es ser un seguidor de Jesús. Porque están equivocados. Y si yo, no, es como si yo supiera que mi hermano va caminando y hay un pozo ahí, yo no le digo nada. Si yo hago eso es porque no lo amo y nosotros lo amamos a ustedes y por eso este mensaje. Para que ustedes realmente se examinen, para que ustedes realmente piensen si son seguidores de Jesús de verdad. Ustedes fíjense que otra característica de un verdadero discípulo es una vida de obediencia y una vida transformada. En Mateo 7 dice: muchos me dirán en aquel día. O sea, acá Jesús está hablando ya en la eternidad. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, ¿no hablamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Hasta ahí parece que esto era terrible, seguidores de Jesús, ¿o no? Imagínense, expulsaban demonios, hablaban en el nombre de Dios. Entonces dice Jesús, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras, o sea, todos ustedes, todos los sábados están escuchando la palabra de Dios, están escuchando el Evangelio, y Jesús dice, pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Es un necio, está diciendo Jesús. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Fíjense, estas personas vivieron toda su vida pensando que eran verdaderos seguidores de Jesús, pensando en que un día iban a llegar al cielo y Jesús le iba a decir, pase, pase, chico. Pero Jesús le dice, yo nunca los conocí. Ustedes de la boca para afuera decían, Señor, Señor, o como en la canción que cantábamos, creo en ti, pero ustedes vivían como querían. Ustedes eran hacedores de maldad, yo no los conozco. Y fíjense que me llamaba la atención porque Lucas 6:46, Jesús está hablando con algunos seguidores y les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, como hacían estas personas, y no hacen lo que yo les digo? Tremendo, ¿no? ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Si ni se preocupan por hacer lo que yo he mandado. Si se supone que yo soy el Señor de su vida, pero ustedes viven como quieren.
Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O sea, una muestra de que amamos a Jesús es que obedecemos sus mandamientos. Juan 14:21, ¿quién es el que me ama? ¿Cómo sé que amo a Jesús? Acá está más claro, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré. Y 1 Juan 2:3 es más claro. ¿Cómo hago para saber si realmente soy cristiano? ¿Cómo hago para saber realmente si soy un verdadero seguidor de Jesús? Dice 1 Juan 2:3, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Y Juan responde, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Era eso lo que eran estos señores de más arriba, que decían, Señor, Señor, en tu nombre sacamos demonios, hicimos esto, y Jesús le dice, no los conocí. Chicos, ustedes en esta tarde hay dos posibilidades. O están parados sobre la roca, que es Jesús, o están parados sobre la arena. Y un día cuando lleguen al cielo y se encuentren con Dios, quizás Jesús les tenga que decir, yo nunca te conocí. Hay dos posibilidades. No hay tres, no hay cuatro, no es que sí, Jesús es mi Salvador, pero hay lugares en mi vida en los que yo no le doy lugar. Hay dos posibilidades. O estás en la roca o estás en la arena. Y dijimos que un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús, tiene una vida transformada. Quiere decir que yo no puedo seguir viviendo como antes de que yo conociera a Jesús. Fíjense, 1 Juan 2:15 dice, no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Juan está diciendo, si ustedes aman al mundo, ¿y qué significa amar al mundo? Significa amar lo que el mundo me da, amar el sistema, amar la diversión que el mundo me da, amar la satisfacción aparente que el mundo me da. Y Juan está diciendo, si ustedes aman al mundo, si ustedes dicen ser seguidores de Jesús, pero siguen amando al mundo y las cosas del mundo, ustedes no son verdaderos cristianos, porque el amor del Padre no está en ustedes. Santiago 4:4 dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Es corta la cosa. O sos amigo mío, o sos amigo de Javier. Es como si yo te dijera así. O sea, no puedes ser amigo de Dios y al mismo tiempo estar abrazando las cosas del mundo. Eso no es un verdadero seguidor. Y Pablo dice en Efesios 4:17, con la autoridad del Señor les digo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. O sea, podríamos pasarnos toda la tarde solamente hablando de estos versículos. El apóstol Pablo le estaba diciendo a estos cristianos, si
Si ustedes realmente son seguidores de Jesús, no vivan como viven los que no son seguidores de Jesús, porque si no, ¿qué diferencia hay? Si ustedes realmente son cristianos, no pueden seguir viviendo como vivían antes de conocer a Jesús, porque eso no es lo que aprendieron de Jesús. Como dijimos antes, cuando yo conozco a Jesús y soy su seguidor, tengo que empezar a vivir como Jesús vivió. No puedo seguir viviendo como a mí se me da la gana, porque si no, ¿qué tipo de discípulo soy? Entonces dice, ustedes ya no pueden vivir como los que no conocen a Dios. Ustedes no pueden divertirse de la misma manera que se divierten los que no conocen a Dios. Ustedes no pueden hablar de la misma manera que hablan los que no conocen a Dios. Tiene que haber una diferencia. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. O sea, ya no vivo como antes de conocer a Jesús, de realmente tener un compromiso con Él. Porque ser cristiano no es creer en Dios como dijimos recién, o sí, creer en Jesús, porque los demonios también creen, y hasta los demonios a veces son más temerosos que nosotros, porque dicen que creen y tiemblan, y muchas veces hay mucha gente que cree en Dios, pero ni temor de Dios tienen. Pero Él dice, dejen de vivir como antes. Tienen que tener una vida nueva, una vida transformada, si realmente han llegado a conocer a Cristo, si realmente tienen un compromiso con Él. La diferencia entre la creencia de los demonios y la diferencia entre un verdadero cristiano es que un cristiano obedece a Dios, es que tiene un compromiso con Él. Los demonios también creen en Dios, pero no les importa nada, no lo obedecen. Esa es la diferencia. Entonces, chicos, este es un mensaje que no es para tomárselo de chiste, no es un mensaje para tomárselo a la ligera, no es algo que podés postergar y decir, bueno, ya más adelante voy a ver qué hago, soy joven, porque Dios hoy te está dando otra oportunidad. Y no jugues con los tiempos de Dios y no jugues con que sos joven, porque ni vos ni yo tenemos la vida comprada. O sea, vos te podés morir saliendo de acá, y yo también. Y ya después de la eternidad no hay marcha atrás. Entonces realmente examina tu vida, realmente no te engañes a vos mismo. Yo creo que lo peor que puede hacer una persona es mentirse a uno mismo. ¿Realmente sos un seguidor de Jesús? ¿O sos como esos falsos seguidores de Instagram? ¿Qué están ahí? Hacen un número, parecen ser un seguidor, pero son falsos. Y la diferencia es que un verdadero seguidor va a pasar la eternidad con Cristo en el cielo y un falso seguidor va a pasar su eternidad en el infierno. Esa es la diferencia. Y es algo muy importante para tu vida. O sea, de esto depende tu eternidad. Entonces, si quizás vos te das cuenta que te has estado engañando, que realmente has estado convencido de algo y te das cuenta ahora que no eras un verdadero seguidor de Jesús, que quizás pensabas que eras un verdadero seguidor de Jesús, pero viendo ante la luz de su palabra te das cuenta que no hay características de que seas un verdadero seguidor. Hoy es la tarde para que te arrepientas y para que realmente tengas un compromiso con Él y para que realmente te conviertas en un seguidor de Jesús. Pero si capaz vos decís, bueno, yo he creído en Jesús, yo he puesto mi fe en Él, pero no le estoy dando el lugar que le tendría que dar en mi vida, en mis decisiones. También es la tarde para que te arrepientas de eso y reconozca que Jesús debe ser el Señor de tu vida, debe ser el dueño de tu vida. Que tenés que empezar a vivir a la altura de lo que Dios te ha llamado.
Pablo le dice a estos cristianos en Efesios, él les dice que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Es decir, que vivan a la altura del llamamiento que tienen. Si vos realmente le has entregado tu vida a Jesús, sos un embajador de Cristo acá en la tierra. Tenés que mostrar a Cristo a los demás con tu vida, con tus acciones, con tu forma de hablar. Tenés que vivir una vida de obediencia. Y a todos nos cuesta, a mí también me cuesta. No es que yo ando con una aureola en la cabeza y obedezco todos los mandamientos, pero un verdadero discípulo se esfuerza por cumplirlos, aunque le cueste. Por lo menos se esfuerza por vivir de acuerdo a lo que Jesús ha dicho. Así que vos hoy te vas a ir de este lugar tomando una decisión y te vas a ir o con seguridad o te vas a ir ya también tomando una decisión. O sea, vos hoy te vas de acá estando parado en la roca, que es el único lugar seguro que es Cristo, o parado en la arena. Y fíjense que Jesús dijo que el que está parado en la arena es un necio, es un tonto, porque no va a poder permanecer de pie cuando esta vida se termine. Vamos a orar y tomate un tiempo también vos para poder orar, para poder pensar en esto que hemos hablado